de nuevo este asunto de la escalera del crecimiento, ¿cierto? A veces las personas tienen como enfocado la visión de ser maduros espiritualmente a través de ciertas metas que se trazan, como por ejemplo ser unos evangelistas. O sea, el objetivo de su vida es ser un evangelista, ¿no? A veces otros se trazan unas metas así como: debo predicar como el pastor predica y entonces seré como una persona madura espiritualmente, ¿no? Entonces el punto es que según la palabra, hasta donde yo puedo mirar, la escala del crecimiento del carácter cristiano está en 2 de Pedro 1, del 1 al 15, leímos la otra vez, Sí. ¿cierto? Sí, ahí está bien claro de dónde sales y a dónde vas. Es un punto de iniciación. Dice que nos rescató de la corrupción del mundo, ¿no? O sea, de eso de lo que hablamos, por ejemplo, de ese sistema, de ahí nos rescató. De donde, cómo es Cuba, cómo es Perú, ¿no? De ahí nos rescató. Pues somos ecuatorianos, peruanos, cubanos, de ahí nos rescató, ¿no? Y entonces nos rescató de cómo es la cultura, el sistema, etcétera, y nos trasladó a la luz de su Hijo admirable, en el reino del Señor, ¿no? Y el proceso de reentrenamiento de la mente, de las emociones, de tu cuerpo inclusive, tiene un proceso bien definido en la Biblia, ¿no? Dice: a la fe añadirle virtud, a la virtud añadirle conocimiento, al conocimiento añadirle dominio propio, al dominio propio añadirle paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor a todos. Entonces, el punto es cómo evaluamos nosotros una persona es madura espiritualmente, ¿cierto? ¿Cómo evalúas que tú puedes poner a un líder o a una persona en el liderazgo? Invitarle al liderazgo, no pones porque Dios es el que pone, pero ¿cómo tú le invitas al grupo de líderes? ¿Cómo tú le das a una persona tal o cual responsabilidad o delegas autoridad de algo? ¿Cómo lo haces si es un bebé? ¿Y cómo sabes que no es un bebé? ¿Cómo evaluar? ¿Verdad? A veces nosotros evaluamos en base a nosotros mismos. O sea, cogemos y decimos, bueno, por ejemplo, este es fiel en asistir. Este es fiel en asistir. Y mucha gente en las iglesias está evaluando ese grado de fidelidad como madurez espiritual, ¿no? ¿Verdad? Si nunca falta las reuniones, entonces es maduro, es confiable, le podemos dar responsabilidad. Entonces das una responsabilidad y se te va al piso. O lo ejerce carnalmente y te metes en unos líos. Y entonces, ¿cómo saber antes de que suceda eso, ¿cierto? Que a la persona a la que le vas a dar alguna responsabilidad o le vas a invitar al liderazgo es confiable. O sea, es más o menos espiritualmente maduro. Pues oliendo un poco el carácter, ¿verdad? Esta transformación de la que habla Romanos 12, cuando dice: transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿cierto? Para que podáis comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, a la fe, la base de la escalera de crecimiento es la fe, ¿no? La fe en el Señor. Sin fe no podemos agradar a Dios. Exacto, ¿no? Entonces, la fe es algo que viene, es algo que crece, es algo vivo. De hecho, la fe puede convertirse solamente en un concepto, ¿no? La fe que no produce acción deja de ser un verbo para convertirse en un mero concepto. Y mucho de la fe de las personas que pasan a veces mucho tiempo en la iglesia y que no tienen
no tienen o no tienen posibilidades porque no se les da, o no quieren, ¿verdad?, tomar responsabilidades de compromiso, entonces no crecen y su fe se seca, se queda solo en una estructura, ¿verdad? Perdieron el primer amor, ¿verdad? Y se quedaron como las iglesias a las que les escribe el Señor en Apocalipsis, y lo que dice es terrible, ¿no? A una le dice, mira que yo estoy a la puerta y llamo, pero está escribiendo a la iglesia, no está escribiendo al mundo, pero da a entender que está afuera de, ¿no? Mira que yo estoy aquí a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta, y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y te das cuenta a quién le está escribiendo a la iglesia, pero el Señor está llamando desde afuera a la puerta. O sea que no lo han dejado entrar a él, ¿no? Exacto, ¿me entiendes? Hablan de él, pero no le dan participación a él. Se ha formado una estructura de fe, una liturgia de fe y unos hábitos en la persona de fe, ¿cierto? Y tiene valores de fe, pero el problema es que su fe se ha secado, ¿verdad?, por falta de algunos elementos que están después explicados, pero principalmente por el hecho de que día a día la persona no tiene comunión con el Señor. Dejó de tener comunión con el Señor, o nunca supo que esto es importante. Por eso aquí en Edificamos Gente, en la clase 201, se hace énfasis en los hábitos de un cristiano, ¿verdad?, para poder abrir canales que permitan que tú madures, porque es compromiso a la madurez cristiana. Y una de las cosas que, o sea, el punto específico al que se apunta con estos hábitos es a que desarrolles fe a través de estudio de la palabra de Dios, oración diaria, ¿cierto? Estudio de la palabra, oración, ¿cómo se llama esto? El dar, o sea, diezmar, ofrendar, el tener una buena comunión con la iglesia, en servir las autoridades, etcétera, principio de autoridad, todo esto. Y entonces tienes un desarrollo armónico en alguna forma y estás inyectado, conectado en el cuerpo de Cristo, y Dios da el crecimiento y la nutrición a través de las coyunturas y los ligamentos. Entonces es importante que tú, yo, todos, ¿cierto?, tengamos coyunturas en el cuerpo de Cristo y también ligamentos, ¿sí? Porque dice Efesios que Dios ha establecido que la unidad y el crecimiento y la nutrición del cuerpo, nosotros, se dé a través de las coyunturas y ligamentos, que se ayudan mutuamente según su función, ¿verdad? Entonces, cuando la fe es viva y cuando la fe es muerta, ¿verdad?, es cuando nosotros tenemos hábitos que permiten, no son los hábitos los que nos dan fe viva, pero estos hábitos permiten, en alguna forma son canales, que la fe del Señor, o sea, la fe en Dios, crezca, porque Dios nos alimenta, Él es el que nos da el crecimiento, pero a través de su palabra, de la comunión con Él, etcétera, etcétera. Devocionales, ¿viste? Es tan importante y fundamental los devocionales. Es un hábito que tiene que generar, que tiene que producir una fe viva. Ninguna persona que se pone bajo la presencia del Espíritu Santo diariamente y de la palabra de Dios, leída con fe y con amor al Señor, con devoción a Dios, deja que su fe se muera. No se muere. Exacto, es como un fuego que está ardiendo y echas leña seca, ¿sí? Eso son tu tiempo con el Señor. Por eso dice, yo estoy aquí afuera y llamo, ¿verdad? Si alguno escucha, ¿ves? Entonces es un asunto de que, ¿por qué está afuera? Porque le dejaron de escuchar, ¿viste? Y tantas veces el Señor está diciendo en los evangelios, cuando hablaba a la gente, el que tenga oídos para oír, oíla, ¿verdad? Y entonces el escuchar es una cosa de sensibilidad que vas perdiendo o desarrollándola
¿verdad? Porque es un sentido de la fe, ¿sí? En la medida de cuánto tiempo pasas con el Señor diariamente. Y digo diariamente. Y entonces viene la segunda parte de lo que dice este texto en Apocalipsis. Entonces yo entraré, ¿no se va? Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, o sea, no es cuestión solo de escuchar, sino también tener una reacción al escuchar, ¿verdad? Escucha mi voz y abre la puerta. Entonces yo voy y abro la puerta, o sea, tengo una acción de abrirme a una comunión. Y entonces el Señor entra y cena. ¿Por qué no dice desayuna? ¿Por qué no dice almuerza? Él cena. ¿Sabes por qué? Porque normalmente los desayunos son una cosa muy rápida. ¿Verdad? ¿No? Una comunión de desayuno es una cosa así, un poco de compras de leche y sales corriendo, ¿verdad? Porque siempre tienes un horario durante el día. Tampoco dice almuerza, porque está entre apuro y apuro también, en alguna forma dicho. Pero las cenas, generalmente, ¿qué es lo que haces, por ejemplo, en Navidad? Cenas. La cena de ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que no tienes horario, no tienes tiempo limitado, estás abierto, tienes todo el tiempo. Una cena en la noche, tienes toda la noche, pero si fuera necesaria. No tienes apuro, no tienes prisa, estás muy relajado, estás compartiendo y viviendo una comunión ilimitada sin tiempo. En la Biblia en ninguna parte habla de almuerzo, ¿no? Que yo sepa. Habla hoy, por ejemplo, no saqueo dice hoy cenaré en tu casa. Exacto. ¿De acuerdo? ¿No? Ajá. Y la Santa Cena, fue una cena, no fue un almuerzo. Jesús compartía con sus hijos principalmente en cenas. En cena, ¿no? Y el tema es porque en la cena la gente está relajada, ¿sí? Y Jesús quiere que nosotros tengamos una cena con Él todo el tiempo, todos los días, ¿sí? Es decir, no esa comunión de desayunos, de hola Señor, chao Señor, ¿cierto? ¿No? Como que un poco calmamos nuestra conciencia, ¿cierto? Espiritual, que a veces el Espíritu Santo está diciéndonos, oye, pero quédate un rato conmigo, ¿sí? Tengo algo importante que comentar contigo, o algo que decirte, o algo que te edificará, y quiero alimentarte, o quiero pastorearte. Y ese es el punto. O sea, la fe es un fundamento de crecimiento. Cuando la fe crece, todo crece, ¿sí? Por eso es tan importante la fe. Y ahora, nosotros cuando estamos liderando una iglesia, estamos pastoreando, estamos discipulando, lo que tenemos que hacer es llevar las personas, ¿sí? Que son como las ovejas del Señor, ¿sí? A los pastos verdes y a las aguas donde pueden las ovejas del Señor, nosotros, ¿cierto? Comer y beber, ¿cierto? Tranquilamente, ¿sí? En una armonía. Pero entonces, cuando hay pastos y hay aguas, entonces las ovejas son fuertes. Su fe se fortalece. Alimento espiritual y bebida espiritual, como el pan de vida y el agua de vida, que es Jesús mismo. Sinónimo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Entonces, tu fe se fortalece en la medida de cuánto tú pasas bajo la influencia del Espíritu de Dios en la oración, en la comunión con Él, y la influencia de la palabra de Dios, ¿no? Medita en esto de día y de noche, ¿ves? En esto meditas de día y de noche. Salmos 1, del 1 al 3, ¿cierto? Bienaventurado el varón que deja de hacer el mal, en otras cosas dice, sino que más bien en la ley de Jehová está su delicia. Es como las ovejitas que están comiendo el césped, ¿verdad? Se deleitan en comer, ¿verdad? Entonces, ahí está, en la palabra de Dios está su delicia, y en ella meditan de día y de noche. ¿Ves? Es una cosa continua de 24 horas, de día y de noche, todo el tiempo está como meditando. Y entonces esta palabra produce un efecto de lavamiento, te va lavando
te está transformando, va quitando lo que no es bueno y va poniendo algo que es bueno, los principios de Dios. Te va quitando lo que no es del Señor, ¿verdad? Y eso es la iglesia. Jesús dijo que Él es el esposo, el novio de la novia, que es la iglesia, y Él la prepara a través del lavamiento del agua, a través del lavamiento, perdón, de la palabra. Dice, lavamiento de la palabra. O sea, la palabra lava. Amén. ¿Viste? Y entonces cuando una persona desarrolla el hábito de estudiar la palabra, de comer la palabra, de meditar la palabra y deleitarse en la palabra todos los días, entonces sucede que es una oveja gorda. No, Claro, pero no, ¿verdad? No en el sentido negativo de que es una oveja espiritualmente. gorda, pero es una oveja fuerte, quiero decir, ¿no? ¿Por qué? Porque está alimentándose. Cuando nosotros lideramos una congregación, lo que tenemos que asegurarnos en alguna forma es que la congregación va a ser más flaca o más gorda en la medida de cuán frecuentemente está en los pastos del Señor comiendo. Amén. Y pastorear es eso, asegurarse de que las ovejas estén frecuentemente todos los días comiendo los pastos del Señor. Amén. Y esto tiene que ver con que ellos estudian la palabra del Señor y también le ministremos la palabra del Señor, sea en consejería, sea a través de la prédica, en muchas formas, estudios bíblicos a diferentes niveles, etcétera, etcétera. Entonces, cenaré contigo y Él cenará conmigo. La comunión a través de la palabra y la oración es elemento que fortalece la fe. Entonces dice, a la fe añadirle virtud, ¿no? Entonces, no podemos descuidar la fe de los hermanos, ni lo nuestro, porque puede convertirse en un concepto y dejar de ser un verbo en acción. Luego está a la fe añadirle virtud. La virtud, como vimos la otra vez, ¿cierto? Es el elemento que nos permite saber qué es para Dios bueno y qué es para Dios malo, según Dios. Porque no según nosotros. No según nosotros, nuestras costumbres, hábitos, cultura, sino según Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que es bueno y qué es lo que Dios dice que es malo? Hay cosas que literalmente la palabra dice esto es malo. Literalmente dice esto es bueno. ¿Cierto? Muy bien. A la virtud añadirle conocimiento. Y a esto se refiere a doctrinas, ¿no? Porque si a la fe, una persona con fe, si puedes darte cuenta, muchas ovejitas tienen mucha fe, ¿cierto? Y son gente que ora y lee la palabra y se están alimentando y su fe crece. Pero si a la fe no le añades virtud, entonces termina siendo una fe sin norte, en alguna forma dicho, ¿sí? O sea, no conocen qué para Dios es bueno y malo y empiezan a crear sus propios parámetros, ¿sí? Y entonces te empiezan a decir cosas como estas. Ponerse falda es pecado. Y son gente de fe. Es gente que está ahí, ¿cierto? Orando y su fe es una cosa activa. De hecho, mucha de esa gente hace unos actos de fe en el dar y en el entregarse y este es el asunto. Nosotros tenemos que asegurarnos de que en la iglesia exista un nivel de discipulado para los nuevos especialmente, ¿sí? Para los viejos que necesitan crecer, ¿cierto? Donde podamos entender bien claro, tenemos que hacer estudios, tiene que haber un curso de estudios de virtud. Ahora, ¿dónde encontramos virtud en la Biblia? Principalmente encontramos en el Éxodo, en los 10 mandamientos, y encontramos en el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento. Todo el Sermón del Monte es pura virtud. ¿Viste? Oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿cierto? Y da el norte de lo que está bien y lo que está mal para Dios, cambiando en ese entonces lo que en la cultura estaba como preestablecido como un paradigma, ¿cierto? Como por ejemplo el ojo por ojo, diente, ¿cómo es? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. El paradigma era la venganza. Si alguien te hacía un daño, tú tenías el derecho a dañarle.
en la misma proporción, ¿cierto? Si alguien te sacaba el ojo, tú podías sacar el ojo, no podías sacar los dos ojos. Esa era la virtud. La virtud era no vengarte más de lo que... Qué locura, ¿no? Pero entonces el Señor cambia el paradigma a través de hacerles dar cuenta que realmente es bueno y es malo según Dios. Dice, mira, pero yo os digo que cualquiera que se enoja con su hermano, ¡juá!, es igualmente culpable, ¿cierto?, que un asesino. Es como que lo mataras. En el mismo nivel delante de Dios está el que se enoja con su hermano que con el que ha matado a alguien. ¡Wow! O que si alguien no necesita acostarse con alguien para, o un hombre no necesita acostarse con una mujer para haber adulterado, ¿no? Sino que si la mira con codicia, ¿cierto?, entonces en su corazón ya adulteró, ¿no? Son unos parámetros de virtud, ¿cierto?, que la sociedad, el mundo, no lo tiene, no conoce. Pero cuando tú internalizas esta virtud, y entonces entrenas tu mente, tus emociones, tu cuerpo, y entrenas tus ojos, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, entonces te conviertes en una especie de hornilla, como la cocina, que ardes, en donde las moscas no se asientan. Porque en una hornilla caliente las moscas no se asientan. ¿Verdad? Y melosa, ahí sí. Ah, sí, una de esas, vieras vos. Y entonces, el punto es, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿no? Por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Ok, entonces, la virtud tiene que ser algo que está bien claro en la iglesia y tiene que ser una de las enseñanzas básicas para el discipulado. Lecciones de virtud, ir mandamiento por mandamiento e ir, me parece que está del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, el sermón del monte, todo el sermón del monte. Es impresionante, cuando tú te pones a predicar una serie del sermón del monte en la iglesia, veas vos los efectos que eso produce, tú mismo terminas totalmente trastocado, ¿no? Yo me propuse predicar una serie del sermón del monte en la iglesia, todos los domingos un punto. Sí. ¡Wow, tío! ¡Qué cosas! Yo dije, Señor, tengo 20 y pico de años y yo no he entendido bien las virtudes. ¿Cómo era, Juancito, en el Antiguo Testamento dijiste? En el Éxodo, sí, en los 10 mandamientos. Ajá. Bueno, entonces, virtud es un elemento fundamental 19, 20 me parece. después de la fe, ¿sí? Virtud es un elemento fundamental después de la fe. Elementar la fe, hay que ser de la fe, pero hay que darle norte. Y el norte está a través de la virtud en alguna forma. Y la virtud tiene que salir de la palabra de Dios, ¿cierto? No de situaciones de tipo contextual, es decir, culturales en ese entonces, como por ejemplo el pelo largo de la mujer o el velo del no, eso no tiene nada que ver con virtud, eso es cultural en las circunstancias, de que la mujer no habla en la iglesia, cosas así, era una circunstancias propias de ciertas situaciones. La virtud en la Biblia, ¿cierto?, está en las virtudes del Señor, o sea, ¿qué Dios ve como virtuoso? ¿Cierto? Está principalmente en estas dos, ¿no? En los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y en el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento. Luego dice que a la virtud añádele conocimiento, porque es una fe que tiene virtud, pero que no tiene conocimiento de las doctrinas básicas, puede caer en el legalismo. Claro, una fe fuerte, digamos, que crece, ¿verdad? Una fe del primer amor, que conoce, por ejemplo, de que no se debe ver con codicia a una mujer, y de repente este hermano que no conoce sobre ciertos elementos de doctrina básica, ¿verdad?, como el hecho de la gracia, entonces ve que un hermano, ¿cierto?, queda mirando a alguna chica en la calle, ¿cierto?, con una minifalda, y le queda viendo así con codicia, interpreta a él, y entonces cae en el hachazo, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y entonces no hay que caer en hachazos, ¿verdad? Y entonces podemos caer en el legalismo si es que nosotros no internalizamos los conceptos de las doctrinas básicas para darle un marco referencial a lo que es nuestra fe y la virtud del Señor.
la gracia, el Espíritu Santo, la fe, la deidad de Jesucristo, diezmos, ofrendas, todo lo que es doctrina básica, ¿no? Más o menos se traducen unas 16 doctrinas básicas. Los pentecostales tenemos aproximadamente 16 doctrinas básicas que están ahí en el material de Aquí Edificamos Gente, y que hay un material que estoy pidiendo que me envíen por internet, que no lo traje, pero creo que puede ser bueno. Explica de una lección por cada doctrina básica, ¿cierto? Entonces esto es una cosa fundamental, es de fundamento, ¿sí? O sea, la fe, virtud, a la virtud, conocimiento de doctrina, ¿no? Y hasta aquí digamos que funciona todo en base a un conocimiento de la palabra. Luego empieza con el dominio propio, ¿verdad? Al conocimiento añadirle dominio propio. Entonces el dominio propio apela a justamente lo que no se sabe que es ni bueno ni malo según la Biblia, ¿verdad? Sino que tiene que ser interpretado de acuerdo al dominio propio. Comer carne no es en sí mismo ni bueno ni malo, pero si es tropiezo para tu hermano, porque entonces contextualmente y culturalmente está sacrificando a los ídolos y su conciencia puede caer, entonces ya se convierte en malo. Pero ¿quién puede discernir eso? Tu dominio propio. ¿Ves? Entonces el dominio propio es la capacidad de discernir los matices de gris. O sea, no es ni negro ni blanco, y no sabes dónde está la raya. El dominio propio lo que hace es ayudarte a desarrollar la capacidad de discernimiento del bien y del mal, ¿cierto? Y poder establecer tu propia línea de división, y te permite entonces, digamos, navegar en los matices de gris. Lo que podríamos decir, los matices de gris de la vida cristiana. Alguien llega y te dice, ¿es malo escuchar música clásica? Y bueno, ¿y es malo oír música instrumental? Otros vienen y te dicen, ¿es malo oír música en el mundo? Música así, letras románticas. No estamos hablando de rock pesado ni de música satánica. Estamos hablando de melodías que hablan sobre el amor de la esposa, el esposo. En fin, ¿ves? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, literalmente no te dice nada. Puedes coger textos a interpretar contextualmente, pero son matices de gris. ¿Qué de tomar una copa de vino en un matrimonio? O un champán en una celebración de unas bodas. O que de tomar un poco de vino en la comida. En algunos contextos eso puede ser algo agresivo y brutal, en otros es una cosa normal. No. ¿Sí? De hecho yo conocí a un pastor que en su congregación se reunía a unas parrilladas, un pastor argentino, ¿cierto? Que se reunían unas parrilladas tremendas y se pegaban varias botellas de vino, ¿entiendes, no? En la cultura del Ecuador eso es muy fuerte. ¿Sí? De hecho le criticaban un poco a este pastor, ¿no? Le criticaban un poco a este pastor. ¿Ves? Entonces la embriaguez con el vino es la que se convierte en pecado. Sí, ¿no? En verdad dice la Biblia, las cosas todo te es lícito, no más todo te edifica o te conviene. Exacto. Sí. Es decir, que ahí está el gris, ¿no? Está el gris, exacto. Pero el gris de España o el gris de Argentina no es el gris del Ecuador. No. ¿Ves? Claro. Entonces, en España es un tipo de gris y en Ecuador es otro tipo de gris sobre ese mismo tema. Y es la misma iglesia, y es el mismo Espíritu Santo, es la misma palabra de Dios. ¿Sí? Pero entonces ahí está el dominio propio. Contextualmente yo he hecho un voto al Señor, ¿cierto? Por algunas razones, de nunca en mi vida tomar ningún tipo de alcohol, ¿no? Esto lo hice hace unos 2 o 3 años atrás. Porque en Ecuador ahora hay una moda de que entonces los pastores se dan mucha libertad,
¿cierto? Muchos líderes espirituales se dan mucha libertad de tomar una cerveza o de pegarse un vino, y bueno, no está mal en alguna forma, ¿sí? Pero el problema es cuando entonces las personas que saben que eres un pastor te ven en una mesa, ¿cierto? Con una cerveza en el este. Entonces, si el pastor toma una cerveza, yo puedo tomar una java. Claro. Se convierte en un tropiezo. ¿Me entiendes? Dice, mira, si el pastor. Entonces, mi libertad es tropiezo. Claro. Entonces, en mi contexto, yo no quiero que en mi casa entre una botella de alcohol a mi casa, por mis hijos, ¿sí? Y entonces yo puedo darme la libertad de tomar una botella de vino, pero mis hijos me van a ver tomar vino, con una carne o una, ¿verdad? Y entre otras cosas yo quiero modelar un tipo de dominio propio que prepara radicalmente a la adolescencia, a la juventud de mis hijos, ¿cierto? En una forma de modelar un dominio propio a ese nivel. Nunca les voy a decir, no lo hagas, pero ellos me van a ver a mí no hacerlo. Y eso marca pautas, obviamente, ¿no? Bueno, ese es mi caso personal. ¿Ves? Dominio propio. No le puedes decir a una persona como una norma, una ley, lo que para ti es dominio propio, para el otro a lo mejor no lo es. Pero es propio, ¿ves? Es propio. Pero yo creo que de todas maneras el testimonio es la mejor carta de enseñanza. He aprendido a discernir entre el bien y el mal por el ejercicio. O sea, por aprender a aplicar su fe en virtud y en conocimiento, aprenden a desarrollar el dominio propio. Entonces, ahí va el dominio propio. Luego dice que al dominio propio le añadamos ¿qué cosa? Paciencia, ¿no? La paciencia no es otra cosa que la constancia en alguna forma, ¿sí? Paciencia es constancia, es la capacidad de perseverancia a pesar de las dificultades. Y entonces la paciencia tiene algo muy fuerte con la fidelidad, y fidelidad viene de la palabra fe, ¿sí? Esto es. Entonces, tú eres fiel en la medida de la fe que tienes y por tanto eres constante. Si tú pones una persona en el liderazgo o en una responsabilidad en la iglesia y no tiene suficiente dominio propio, no tiene conocimiento de las doctrinas básicas, no tiene los parámetros de virtud, de lo que es bueno y malo para Dios, y su fe no se alimenta suficientemente, es una fe flaca, es una fe, digamos, media estéril, de alguna forma, ¿sí? Entonces, por ende, su paciencia, ¿sí? Va a ser débil y te suelta, te deja el proyecto a medias, te deja el ministerio varado, o los lleva arrastrándose, ¿entiendes? ¿No? Y eso es, así como su fe será su ministerio en esa cosa. Y siempre el enemigo está tratando de golpear un poco las canillas y la fe de los que están caminando, ¿verdad? Con alguna responsabilidad en la obra, y se necesita paciencia para resistir un poco estos embates que el enemigo trae, ¿verdad? Entonces, paciencia es un elemento fundamental en el liderazgo y en la vida del cristiano, ¿sí? ¿No? Luego de la paciencia dice que debemos añadir a la paciencia piedad, ¿no? O devoción a Dios, que es lo mismo, ¿sí? Y la devoción a Dios no es otra cosa que el servicio al Señor, ¿sí? Es un servicio por amor. Entonces, amas al Señor y le sirves, básicamente. Eso es devoción, pero lo sirves con devoción, con sacrificio, ¿no? Porque ahí está un nivel de adoración, ¿no? Y entonces, en alguna forma ha dicho que sacrificio, interpretamos sacrificio un poco como el dejar algo bueno por algo mejor. Y el que ofrece el sacrificio, en alguna forma motivado por ese algo mejor, ¿cierto? No lo siente como algo doloroso, aunque desde afuera se pueda ver
que es algo, digamos, sacrificado, ¿no? Como estar en el Ecuador, en medio. Por ejemplo. Pero, por ejemplo, para nosotros dejar la comodidad de Finlandia para tomar las situaciones de Ecuador mientras hacemos la obra, digamos que bien, está en la voluntad, me pongo afuera, claro, si me pongo afuera de mí y lo veo, digo, bueno, esto sí que es una cosa media rara. Pero cuando estás dentro, viviendo la realidad, entonces sabes conscientemente que estás dejando algo bueno, pero estás dejando algo bueno por algo mucho mejor, ¿cierto? No que Ecuador sea mejor, sino que estar haciendo la obra del Señor en su voluntad en el Ecuador, ¿cierto? Es, bueno, ¿verdad? Es algo mejor que estar aquí, en nuestro caso. Porque así Dios lo ha querido, ¿sí? Y mientras uno está haciendo la voluntad de Dios, cada uno, cuando hace la voluntad de Dios, en algún grado estamos pagando un precio. En alguna forma, por ejemplo, yo veo tu vida y tu vida sacrificial, ¿sí? Y me inspiran, ¿no? Cuando yo veo que tú estás en los turnos, cuando estás esforzándote y aún así das de tu tiempo para la obra, para el tema de Cuba, de poder sostener económicamente los hermanos allá que hagan la obra, etc. Esos hermanos estarían en otras circunstancias, de hecho muchos estarían a lo mejor en una situación muy especial, si es que no habría un Ernesto aquí haciendo lo que hace, ¿sí? En alguna forma dicho. Tu caso es otro caso igual, ¿no? Tú llevas trabajando y haciendo las cosas y das de tus fuerzas y de tu tiempo para poder llevar adelante la obra del Señor con tus hijos chiquitos y cosas así. Tu esposa es tremenda como se sacrifica también, porque eso no es muy normal a nivel de esta cultura, ¿cierto? Generalmente buscan hacer las cosas muy reposado y muy, ¿cierto? En ciertas situaciones. Pero ahí vemos el sacrificio, digamos, ¿no? Eso es adoración, eso es adoración. Pero digamos que sacrificio en alguna forma es eso, ¿no? Piedad, devoción, servicio al Señor con sacrificio. David le dijo a este rey que le quiso dar la leña y el cordero para que haga sacrificio. El afecto fraternal es la capacidad de amar con fe, con virtud, con conocimiento, con dominio propio, con constancia y con devoción a Dios, ¿no? En medio de una comunidad de personas imperfectas. Hay personas que están buscando perfección en la iglesia y en el liderazgo de la iglesia, ¿sí? Pero la perfección que Dios busca en ti y en mí no es una perfección según la mente humana, sino según el carácter de Dios, ¿sí? Y la perfección en el carácter de Dios no es ninguna otra cosa que desarrollar afecto fraternal y amor a todos. Amor a todos, ¿sí? Que es el carácter de Dios. Ser perfectos como yo soy perfecto. En una traducción dice ser completos como yo soy completo. Y tú estás completo cuando has pasado los 7 pasos básicos de la madurez cristiana y llegas a la madurez, en alguna forma dicho, ¿cierto? Que es ser a la imagen de Cristo, o sea, el amar a todos. Entonces, los hermanos en la iglesia tienen que tener bien claro esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener bien claro que la meta de ser cristiano no es otra cosa. Algunos tienen, si tú le preguntas, ve a toda la iglesia y preguntas, ¿cuál es la meta de tu vida de ser cristiano? ¿Por qué Dios te llamó? ¿Cuál es la meta de tu vida de ser cristiano? Pues unos piensan que yo debo ser pastor, otros piensan que yo debo ser evangelista, y otros piensan que, otros ni piensan, ¿cuál es la meta? La meta, ¿cuál será? ¿Habrá meta? ¿Cierto? ¿Hay un objetivo? ¿A dónde tengo que llegar? Yo pensé que la cosa era de aquí vivir nomás, estar, asistir a la iglesia, y, aprender algunos versículos bíblicos y ya, esperar que todo me vaya bien en la vida y morirme de viejo, ¿no? Pero es que la palabra dice que dejando ciertamente lo pasado atrás, ¿cierto? Prosigo hacia la meta, ¿ves?
prosigo hacia la meta. Exacto, ¿no? El llamamiento del Señor, ¿sí? Es el ser un varón perfecto, ¿cierto? Semejante a Jesús, no igual, porque nadie puede ser igual que Jesús, ¿verdad? Él es quien es, pero puede ser semejante, ¿verdad? Es como un triángulo equilátero, lados iguales y ángulos iguales, grandísimo, inmensamente grandísimo, y un triángulo equilátero chiquitito, ¿verdad? No son iguales, pero son semejantes, ¿verdad? Entonces nosotros somos así, tenemos que ser semejantes a Cristo. ¿Y cuándo somos semejantes a Cristo? Cuando nosotros hemos madurado en estos 7 pasos básicos hasta el amor fraternal, y luego llegamos entonces al octavo, que es el amor, ¿verdad? El amor a todos. Amas tanto a los creyentes como a los no creyentes. Amén. Y Dios es así. Y eso es lo que nos llama a hacer. A amar a todos, aún nuestros enemigos, etc. Para ser como el Señor dice que nosotros tenemos que amar a todos para ser como Él es. ¿Ves? Es la meta. Porque Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Y entonces nuestro amor debe ser como un sol que cubre a los que nos aman y a los que no nos aman. Claro. Y entonces lo que no vamos a hacer a santos de la devoción de todo el mundo. Siempre vamos a caerle mal a alguien, aún por el hecho de que somos creyentes en el Señor. Entonces vamos a amar a todo el mundo. Y ese es el punto culminante, ¿cierto?, de al andar en luz. Por eso en Juan, ¿verdad?, aquí dice que nos arrancó de la corrupción del mundo, de la oscuridad, de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de luz, ¿sí? Y la luz es el amor. Y lo repite nuevamente el apóstol Juan, en Primera de Juan, ¿cierto?, cuando dice que el Señor es luz y el que cree que tiene comunión con Él tiene que andar en luz y tal es así, pero no habla de una luz de una persona sin pecado, porque dice en Juan 1.9, primero Juan 1.9 dice, y que les digo esto, hijitos, para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, ahora tenemos para con el Padre, y sigue el texto hablando de luz, los hijos de luz, etc. Y luego empieza a hablar sobre que el que ama a su hermano, ese está en luz. O sea, no es uno que no comete errores, sino uno que ama, a pesar de que es uno que comete errores. En alguna forma parafraseado, ¿no? Y entonces, el carácter maduro de un creyente no está en el hecho de que una persona no sea una persona perfecta, que sea una persona perfecta según nuestro entendimiento, sino que sea perfecta según el carácter del amor. Una persona que tiene sus notas a veces, o que tiene sus situaciones, está arrastrando, porque todos vamos arrastrando a alguna cojera en alguna cosa en la vida, pero somos más o menos maduros en la medida de que estos fundamentos nos han llevado a un carácter de amor maduro. Y entonces te conviertes como cada vez más en ese padre de esos niveles que hablábamos de los hijitos, los jóvenes y los padres espirituales, ¿no? Hijitos, niños que ensucian el pañal, que solo reciben amor, no tienen responsabilidad ninguna. Le das una responsabilidad o algo que tenga responsabilidad, te fregaste. Porque si le das una pistola cargada, tío, te mató. Hay un porcentaje de probabilidad, porque no son responsables. Los bebés espirituales no son responsables. Entonces, si tú quieres desarrollar un ministerio en la iglesia sólido, tienes que asegurarte de que los bebés espirituales no están en ninguna cosa de responsabilidad. Y puede haber bebés espirituales de 10 años de creyentes. Claro. Puede haber. Claro, el tiempo de asistencia a las reuniones no te garantiza ninguna madurez espiritual. Claro. Lo que te garantiza una madurez espiritual es tu relación con el Señor y tu honestidad con Dios. Pueden haber creyentes de 1 año mucho más maduros que otros de 10 años.
Entonces, no es por la antigüedad en alguna forma de asistencia a la congregación lo que las personas tienen su derecho. Ahora, si es una situación que hay que leer y hay que tomar en cuenta que el tiempo es una prueba de fe. ¿Sí? Una persona que ha permanecido en la fe 10 años, digamos que en alguna forma se puede identificar que ha pasado la prueba del tiempo. Porque una persona de 1 año puede ser que ha desarrollado muchas cosas buenas, más que el de 10 años, en alguna forma, pero la prueba del tiempo es muy importante, ¿verdad? Por eso dice que los diáconos no los pongas ni siquiera a hacer nada si son neófitos, no pueden ser diáconos, peor ancianos de la iglesia, ¿no? Neófito significa un bebé espiritual, nuevo, ¿no? Neófito viene de nuevo. Pero entonces la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal producen el carácter maduro del amor. Y dice que si hacemos esto no caeremos, y que si hacemos esto nos haremos ociosos, y que si hacemos esto, o sea, si alimentamos todo esto, entonces se nos será da amplia puerta del reino. Y el principio del capítulo habla, dice, vosotros que tenéis una fe tan preciosa como la nuestra, y estaba escribiendo el apóstol Pedro, una fe tan preciosa como la nuestra. Nosotros tenemos la misma fe de Pedro. ¿Sí? Tenemos la misma fe de los apóstoles, ¿cierto? Y cuando nosotros enseñamos en el Instituto de Sembradores de Iglesias, porque casi ninguno de ellos son pastores, la mayor parte es liderazgo de rango bajo, de medio rango, digamos, ¿cierto? Si hablamos de rangos. Personas que están, digamos, cocinándose todavía, y de repente entonces vienen para prepararse para sembrar iglesias. Entonces ellos no se la tragan todavía, ni a sí mismos, ¿entiendes? No se han apoderado de quiénes son en Cristo Jesús. Y cuando les enseñamos un poco sobre, porque esta es la primera enseñanza que le damos, cuando les enseñamos un poco sobre la escalera del crecimiento, porque ellos después desarrollan temas, aprenden a desarrollar estos temas para ir dándoles a los discípulos que van discipulando en las zonas donde siembran las iglesias, de acuerdo a los niveles, ¿ves? Esto es importante. Entonces, el versículo que más les trabajamos durante los 4 primeros días que ellos están encerrados un poco ahí con nosotros, es este: vosotros que tenéis la tan preciosa fe como la nuestra. Y Pedro lo está escribiendo. Tenemos la fe de Pedro, ¿sí? Y es importante internalizar y adaptarse a lo que Dios quiere que nosotros nos adaptemos. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo creo que en el caso de los siervos en general, ¿cierto?, que son llamados a la obra, al principio no logran como desarrollar una habilidad de apoderamiento de su propio rol. Es, por ejemplo, cuando dice la palabra, dice, así también ordena el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Viste? Así también ordena el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Está en 1 Corintios 9, 14. Esto yo creo que es una palabra que aunque no está dentro de la escalera en el nivel de lo que es devoción, ¿cierto? Yo anoche que estaba teniendo un tiempo con el Señor aquí en la terraza, el Señor me dio esta palabra claro, esta palabra no es tanto para mí, porque yo vivo del Evangelio, ¿cierto? Ya vivo por años del Evangelio, ¿cierto? Pero cuando yo empecé, me era muy difícil recibir la ofrenda de la iglesia. Era una de las cosas más difíciles de mi vida cristiana.
Y en alguna forma yo quiero decirles, amados, que no es una opción para un sacerdote de Dios que está llamado a expandir el Evangelio. Es una responsabilidad que tenemos que tener, el tomar lo que la iglesia nos quiera. ¿Okay? Y cuando ustedes reciban ofrendas de la iglesia, sea con cualquier rango o rubro, movilización, lo que sea, ¿sí? No digan nunca no, porque yo sé el corazón de ustedes, ¿sí? Hágale un bien a la iglesia y hágase un bien ustedes mismos. No digan no. Y cuando los líderes ancianos que están, digamos, supervisando a ustedes y que están cubriéndoles, les inviten a participar en rangos de otro nivel de responsabilidad que los que han estado desarrollando ustedes hasta ahora, no digan no a menos que Dios les haya dicho que digan que no. No se autolimiten ni a recibir ni a dar. Reciban nomás. Reciban ustedes, porque esto es bueno para la iglesia más que para ustedes. Porque más bienaventurado es dar que recibir. La iglesia es bienaventurada cuando les da. Y ustedes son instrumentos en esa línea también, de poder hacer que la iglesia sea bendecida por el dar. Entonces, yo tenía esta palabra antes de terminar para dárselas, ¿verdad? Porque algo está viniendo, ¿sí? Y ustedes no tienen que tener conceptos de humildad basados en sus propios valores, sino la humildad es hacer la voluntad de Dios. Esa es la verdadera humildad, ¿sí? Y los conceptos del Señor son nuestros valores que tenemos que internalizar. Mas también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ese es un principio. Y cualquier cosa que te lleve a pensar algo diferente y actuar algo diferente, cuando sea posible, ¿cierto? Entonces no es una obra del Espíritu Santo, sino que es carnal. Y esto es parte de un entrenamiento también de nuestra mente y de nuestras emociones, ¿ves? Yo tengo 28, casi 29 años en el Señor, y he trabajado como todo el tiempo en la iglesia. A veces ha habido épocas casado y con guagua en brazos, ¿cierto? Que hemos trabajado 17, 18 horas a la semana, más nuestro trabajo, ¿cierto? Sin recibir un solo centavo, más bien dando, ¿sí? Cuando han querido bendecirnos en alguna forma, hemos dicho no. Y este no ha sido un eco por meses y años, a veces de escasez. Hay que estar abierto a recibir. Hay que estar abierto a recibir. Y ustedes no tienen porque lo que viene de... No tienen que tener vergüenza en ningún aspecto, si están sirviendo al Señor, ¿cierto? De recibir, porque es un mandamiento del Señor para los que servimos el Evangelio, ¿verdad? Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Es un principio del Antiguo Testamento. No pondrás bozal al buey que trilla. No porque el Señor pensaba en los bueyes, sino que lo dice por los obreros del Señor, ¿verdad? Que siembra con esperanza de cosechar. Les decía el otro día a ustedes, ¿no? Que es sabio sembrar donde uno puede cosechar, porque si uno siembra donde sabe que no va a cosechar, entonces uno está movido a la teja. ¿O no? Pero claro, algo me está pasando, estoy mal, estoy fuera de foco, ¿sí? Y entonces en alguna forma dicho,
en el caso, por ejemplo, de Sara y mío, es una situación de que nuestro cosechar, el Señor lo ha puesto en una medida de motivación en otros elementos. Cosechamos otras cosas. Cosechamos un amor impresionante, inmenso de parte de las ovejas. Cosechamos otras cosas que son las que nos motivan, porque en realidad es la iglesia de Finlandia la que nos sostiene, ¿no? Y esto es así como Dios lo ha establecido y así Dios lo ha querido. Pero en el caso de ustedes, en la iglesia local, ustedes no tienen que tener vergüenza de tener esperanza de cosechar. Porque si ustedes siembran en lo espiritual, ¿acaso lo espiritual es menos que lo material?